Decían que nunca hubo una mujer en el trono más alto del Vaticano, pero durante siglos, demasiados cronistas escribieron la misma historia como para ignorarla. La mayoría de las personas cree que la figura del Papa siempre fue clara, documentada y sin interrupciones extrañas. Una sucesión ordenada de hombres, nombres y fechas. Pero en los registros medievales aparece una grieta incómoda. Un relato repetido en distintos lugares, en distintos siglos, por autores que no se conocieron entre sí. Y ahí es donde empieza el problema, porque no es un rumor moderno, no es una invención de internet, es una historia escrita en latín hace más de 700 años. Y eso cambia todo. Se la conoce como la papisa Juana. Pero aquí viene lo inquietante, no aparece en los registros oficiales del Vaticano, y aún así fue descrita con detalles por cronistas medievales que sí registraron a los demás papas sin errores graves. Y ese contraste es lo que mantiene viva la controversia. Según las crónicas más citadas, la historia ubica el supuesto evento en el siglo IX. Una persona extremadamente culta, formada en teología y artes liberales, que habría llegado a ocupar el cargo papal bajo identidad masculina. Pero espera, porque esto no es lo más extraño. Las versiones más antiguas no la presentan como mito fantástico, sino como nota histórica, como si quien escribía asumiera que el lector ya conocía el caso. Y eso es un detalle que casi siempre se omite. Uno de los relatos más influyentes aparece en el siglo XIII, escrito por Martín de Opava, también conocido como Martinus Polonus, un cronista dominico que trabajó cerca de la curia romana. Su crónica papal fue ampliamente difundida en Europa. Ahí se describe a una mujer que habría gobernado la iglesia durante un corto periodo, no como fábula, como hecho. Pero aquí es donde se vuelve incómodo, porque otros escritores medievales también mencionaron el mismo episodio con variaciones menores. Jean de Mali, Esteban de Borbón, otros compiladores de crónicas religiosas, no coincidían en todo, pero coincidían en que la historia existía. Y eso no fue lo más grave. Durante varios siglos, la historia no fue prohibida de inmediato. Circuló, se copió, se enseñó. Incluso apareció en listas papales comentadas fuera de Roma. Si fuera una invención tardía, habría sido fácil descartarla desde el inicio. No ocurrió así. Con el paso del tiempo, la narrativa se volvió más específica. Se decía que esta figura había destacado por su conocimiento, su capacidad de enseñanza y su habilidad para debatir textos sagrados. Pero hay un detalle que cambia la lectura completa. Todas esas descripciones coinciden con el perfil académico que sí era posible, si la persona era hombre. Y aquí aparece el giro que casi nadie menciona. En la Edad Media sí existieron mujeres que estudiaron disfrazadas de hombres para acceder a educación formal. Hay casos documentados en monasterios y escuelas catedralicias. No era común, pero tampoco imposible. Eso no prueba la historia, pero elimina la objeción de que fuera inviable. Y cuando los investigadores modernos empezaron a revisar el caso, encontraron algo curioso. La historia no nace en un solo texto aislado. Aparece en cadenas de manuscritos distintos. Eso complica descartarla como simple broma. Pero entonces surge la gran objeción. No existe documento oficial contemporáneo del siglo IX que confirme ese papado. Las listas formales de pontífices no incluyen ese nombre. Y sin embargo, esas mismas listas tempranas también tienen otros vacíos y duplicaciones reconocidas por historiadores. Y eso vuelve a abrir la duda. Pero aquí no termina. Durante siglos circuló otro elemento relacionado con esta leyenda, la llamada sedia estercoraria, un tipo de asiento ceremonial con abertura, usado en antiguos rituales de entronización papal. Algunos cronistas posteriores afirmaron que se utilizaba para verificar físicamente que el nuevo pontífice fuera varón. La Iglesia explicó después que el asiento tenía simbolismo de humildad y origen romano antiguo. Dos interpretaciones, un mismo objeto. Y cuando se descubrió ese detalle, la discusión volvió a encenderse. Porque si el ritual no tenía relación con verificación física, ¿por qué varios escritores medievales insistieron en esa función? No uno, varios, en distintos siglos. Los historiadores actuales, en su mayoría, consideran la papisa Juana una leyenda medieval. Señalan errores cronológicos en los relatos y ausencia de pruebas directas contemporáneas. Eso es cierto, pero hay otro dato igual de cierto. La leyenda fue tomada como historia real durante generaciones completas. Y eso cambia el impacto cultural del caso. No fue una historia marginal. Apareció en sermones, crónicas, recopilaciones históricas y hasta representaciones artísticas. En Siena, por ejemplo, hubo durante un tiempo una serie de bustos papales donde algunos estudiosos creen que se incluyó una figura asociada a la leyenda. Después fue reemplazada. Y ese reemplazo también quedó registrado. Pero aquí es donde la historia se vuelve más perturbadora. En el siglo XVI, durante la Reforma y la Contrarreforma, el tema se volvió explosivo. Los críticos de Roma usaban la historia como ataque. Los defensores la rechazaban con fuerza. A partir de ese momento, las menciones disminuyen en textos católicos oficiales. No desaparecen de inmediato, pero empiezan a tratarse como fábula. Y hay un detalle que casi nadie conecta. La ausencia de evidencia definitiva no cerró el caso, lo congeló. Desde entonces, la papisa Juana vive
vive en una zona incómoda, demasiado documentada para ser un simple cuento moderno, demasiado débil en pruebas para ser aceptada como hecho histórico. Y eso la convierte en una de las leyendas más persistentes del cristianismo europeo. Lo más inquietante no es si ocurrió, es que durante siglos la gente educada creyó que ocurrió. Monjes, cronistas, predicadores, copistas, personas entrenadas para preservar historia religiosa. Y cuando una historia así sobrevive tantos siglos dentro de archivos eclesiásticos, deja de ser un simple rumor. Algunos investigadores modernos dicen que el relato pudo nacer como sátira política medieval. Otros proponen que fue una confusión con figuras eruditas cercanas al poder eclesiástico. Otros creen que fue propaganda. Varias teorías, ninguna prueba final. Pero incluso los estudios críticos reconocen algo: borrar una historia no siempre significa que nunca existió. A veces significa que resultó peligrosa para la narrativa institucional. Y ese punto sigue incomodando, porque si la leyenda fue falsa, logró engañar a cronistas profesionales durante siglos. Y si no fue falsa, entonces alguien logró eliminarla de los registros centrales. Ambas opciones son inquietantes. Hoy, los catálogos oficiales no la reconocen. La posición histórica dominante la considera mito medieval. Esa es la postura académica principal. Pero los manuscritos que cuentan la historia siguen existiendo. Se pueden leer, se pueden comparar, siguen ahí. Algunos dicen que fue invención, otros dicen que fue encubrimiento, y la discusión no está cerrada. La próxima vez que escuches que nunca hubo una mujer en el trono papal, recuerda que durante 400 años muchos textos dijeron lo contrario. No como rumor, como registro. Algunos creen que fue imposible, otros creen que fue borrado. La discusión sigue abierta. Dale me gusta y suscríbete mientras decides de qué lado estás.